La paradoja de la anarcotiranía, el Estado y el ciudadano. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Vivimos en una época llena de contradicciones, ¿verdad? Pero hay una experiencia en particular, algo que nos pasa a todos con las instituciones modernas, que resulta francamente desconcertante. En este análisis vamos a explorar esa extraña dualidad institucional que define nuestro día a día en la ciudad. Y ojo, que esto no es la típica queja de barra de bar, es una mirada muy analítica y rigurosa sobre cómo funciona realmente la estructura de poder hoy en día. Para entender bien esta fricción de la que hablamos, imaginemos la típica escena de la vida urbana. Vamos caminando por la calle y vemos a un grupo de vándalos destrozando el mobiliario urbano, rompiendo cosas con una impunidad absoluta, y parece que la autoridad sencillamente mira hacia otro lado, ¿no? Pero al día siguiente llega una notificación electrónica a casa. Una multa implacable. ¿Por qué? Pues porque una declaración trimestral de impuestos se retrasó exactamente 5 minutos, o porque el ticket del aparcamiento se pasó de la hora por un simple suspiro. Es casi cómico, pero ¿cómo es posible que estas dos realidades tan opuestas convivan en el mismo espacio y bajo la misma administración? Sección 1. La paradoja de la ciudad. Una dualidad desconcertante. Y es que esto que acabamos de ilustrar no es un simple error informático, ni un fallo puntual del sistema burocrático. De hecho, los sociólogos y analistas políticos tienen un término muy preciso para esto: anarcotiranía. Suena fuerte, lo sé, pero básicamente es una paradoja estructural. Es esa coexistencia entre, por un lado, la incapacidad del Estado para frenar el caos y la delincuencia real, esa sería la parte de anarquía, y por otro lado un celo opresivo, casi milimétrico, dirigido exclusivamente a la población que sí cumple las normas, y esa sería la tiranía. Visto desde la sociología del conflicto, no es que el Estado haya perdido todo su poder, no, es más bien que sufre una especie de esquizofrenia funcional. El orden se vuelve de una manera bastante inquietante completamente selectivo. Pasamos a la sección 2, que es la anarcotiranía. Vamos a ver sus mecanismos internos. Para entender cómo opera esta estructura en el mundo real, tenemos que hablar de lo que popularmente conocemos como la ley del embudo. Fijémonos en esto. Por una parte, tenemos una anarquía parcial. El Estado sigue ahí, por supuesto, mantiene sus oficinas, sus grandes presupuestos, sus discursos oficiales, pero a la hora de la verdad cede el control del espacio público ante delitos graves o redes de crimen organizado. Su famoso monopolio de la fuerza legítima flaquea. Entonces, para compensar esa pérdida de control y seguir aparentando autoridad, entra en juego la tiranía selectiva. Como no pueden o quizá no quieren perseguir al criminal real, toda la maquinaria se vuelve hipervigilante con el eslabón más débil y predecible de la cadena. Y bueno, ese eslabón es el ciudadano común, el que obedece. Así es como acabamos inundados de normativas y papeleos interminables bajo una promesa de seguridad que la verdad nunca termina de materializarse. Claro, para respaldar todo esto no podemos quedarnos solo en anécdotas, hay que acudir al rigor académico. Como bien recuerda el clásico manual del sociólogo Salvador Giner, la sociología de verdad exige examinar datos comprobables y nos obliga a mirar mucho más allá de las meras apariencias. Si nos ponemos estas gafas científicas y neutrales, nos damos cuenta de que estas frustraciones cotidianas con las multas o la burocracia no son una casualidad. Son fenómenos estructurales observables. El Estado actúa de una forma medible donde, muchas veces, esa apariencia de control gubernamental férreo es solo una cortina de humo, una retirada táctica frente a los verdaderos desafíos de seguridad. Sección 3. El cliente cautivo del sistema, el lado humano de todo este asunto. Cambiemos un momento el enfoque. Dejemos la gran mecánica del Estado y pensemos en cómo impacta esta paradoja en el individuo, en la vida diaria. Cuando analizamos la eficiencia del sistema, la dura realidad económica y política queda totalmente al descubierto. Pensémoslo fríamente. Perseguir al crimen organizado o desarticular redes delictivas complejas es carísimo. Requiere muchísimos recursos y a menudo es políticamente arriesgado. Sin embargo, mandarle una sanción a un pequeño comerciante por un defecto de forma milimétrico en el rótulo de su local, o usar un radar de última generación para multar a un conductor solitario por pasarse un poquito de la velocidad en una autopista vacía, eso es facilísimo. Es un proceso limpio, es tremendamente eficiente y sobre todo es muy rentable. Al final del día, el camino de menor resistencia siempre termina apuntando a la cartera del contribuyente. Y, lógicamente, esta asimetría a la hora de aplicar la ley tiene unas consecuencias profundas y bastante corrosivas. La aplicación desigual de la norma convierte a la persona respetuosa en lo que podríamos llamar un cliente cautivo del sistema punitivo. De repente, el orden público se empieza a percibir no como un escudo protector, sino como una carga asfixiante, casi confiscatoria. Y aquí radica el mayor peligro. Esto agrieta la cohesión social. El contrato social se rompe en el instante en que cumplir la norma no garantiza la protección por parte del Estado, sino que pone al ciudadano en la diana, convirtiéndole en el blanco más fácil de su aparato fiscalizador. La burocracia deja de ser una herramienta para organizar la convivencia, pasa a organizar la sumisión del que cumple, mientras se limita a gestionar el desorden del que incumple. Así que, llegados a este punto, nos topamos de frente con una pregunta absolutamente ineludible.
¿Cómo se repara este contrato social? Después de perfilar este inmenso problema sociológico, es momento de plantearnos si verdaderamente existe un camino, tanto teórico como práctico, para salir de este laberinto estructural. Sección 4. Recuperar el contrato social. Buscando una resolución sistémica. Bueno, la solución definitivamente no pasa por encogernos de hombros y aceptarlo. El primer paso vital para una resolución sistémica es sacudirnos esa pasividad y ese cinismo colectivo que, a fin de cuentas, solo sirven para alimentar la desafección democrática. No podemos permitir que la norma se transforme en un castigo para los honestos y la ilegalidad en una especie de ventaja competitiva. El segundo paso requiere ejercer lo que los expertos llaman una ciudadanía activa, mediante el disenso consensuado. Suena muy académico, pero básicamente significa usar nuestra voz crítica de forma constructiva. No se trata de pedir un Estado autoritario, sino uno que sea justo. A continuación, es imperativo exigir que las instituciones sean capaces de equilibrar dos cosas clave: la empatía y la firmeza. Y finalmente, requerir una aplicación verdaderamente equitativa de la ley, obligando a las instituciones a volver a su propósito original, que no es otro que garantizar la seguridad real de la comunidad y respetar la libertad de quienes la sostienen con su esfuerzo diario. Para cerrar este análisis, existe una máxima que resume a la perfección cómo se visualiza una sociedad verdaderamente sana. Los ciudadanos temen a los delincuentes temen a la justicia y el Estado respeta a su gente. Es un equilibrio armónico, sí, pero tremendamente exigente. Así que dejemos esta reflexión sobre la mesa. Si observamos nuestro entorno en la ciudad moderna, ¿creemos que nuestras instituciones actuales reflejan realmente este ideal de respeto y justicia? ¿O nos estamos inclinando, peligrosamente, hacia la paradoja de la narcotiranía? Es, sin lugar a dudas, una pregunta vital que debemos hacernos para seguir construyendo el futuro de nuestra convivencia.